En Memorias que Perduran de hoy, nuestra entrevista estará centrada en el padre Ariel Beramendi, un periodista y escritor boliviano nacido en Cochabamba el año 1975. Ariel estudió filosofía en la Universidad Católica Boliviana en Cochabamba, pero también la carrera, diríamos, de teología y ciencias de la comunicación social, espacio desde el cual ha desarrollado, por un lado, actividades de tipo pastoral, pero también actividad académica y la posibilidad que ha tenido de escribir bastantes libros, entre ellos, por ejemplo, coloquios con el cardenal Julio Terrazas, apuntes para una pastoral de la comunicación hoy, Tito Solari, La fuerza de la humildad, historia de un pastor, pero también destacar que le ha interesado muchísimo escribir la historia del gigante Camacho, un personaje que nació en Jaihuayco, del que no se conocen detalles a profundidad como el que Ariel ha encarado en un trabajo de investigación que además está ahora en proceso de la publicación de un libro. De modo que brevemente hablaremos sobre el padre Ariel Beramendi y luego profundizaremos la conversación sobre el gigante Camacho, el gigante boliviano Manuel Camacho. Ariel, un gusto tenerte en el programa Memorias que Perduran y el saludo para la gente que verá el programa. Constantino, mucho gusto en volverte a ver después de mucho tiempo. Gracias por tenerme en tu espacio de este programa que lo llevas haciendo, recuperando memorias que perduran. Y me siento muy alegre de estar contigo y con tu audiencia el día de hoy. Bueno, Ariel había dicho que hablaríamos brevemente sobre tu persona. ¿Cómo es que surge el interés de estudiar el sacerdocio, pero después también profundizar el ámbito de la comunicación? Bueno, sobre mi vocación, simplemente quisiera mencionar brevemente que a 19 años tuve una inquietud de vivir mejor la fe más profundamente, porque ya desde chiquillo con mi abuela iba a la iglesia y después me puse a estudiar agronomía. Me di cuenta que me alejé un poco de la iglesia, luego quise volver a vivir mi fe y encontré algunos seminaristas que me hablaron de la vocación y bueno, a 19 años decidí ir al seminario y desde esa época pues aquí estoy. ¿Y la comunicación surge paralelamente, surge después? No, creo que, exacto, la vocación a la comunicación, que es de lo que me gustaría hablar más, es una vocación dentro de mi vocación. Yo no entiendo una sin la otra, la verdad. Nacen contemporáneamente y gracias a Dios tuve la suerte de que mis superiores me entendieron esa vocación dentro de la vocación y pude formarme, pude estudiar la carrera de comunicación social. Empecé en Cochabamba, justamente. Tenía esa inquietud, incluso ya en Quillacollo, desde muy joven, ir a curiosear la radio. Me acuerdo la radio Independencia, la radio Urcupiña en Quillacollo, y luego pasar a la radio San Rafael, y después me especialicé en el mundo digital, con el periodismo digital, que es en lo que continúo como un servicio a mi comunidad. Creo que formar es parte importante de la sociedad en todos los ámbitos, ¿no? Así como hay el ámbito periodístico, el ámbito político, que hay periodistas especializados en este tema. También la religión merece que haya periodistas especializados en estos temas. Y ahí estoy.
Ariel, ¿y en qué circunstancias se da la posibilidad de ir a Italia? Porque decir al público que va a ver el programa que en este momento tú estás en Italia. Sí, llegué a Italia cuando tenía 25 años prácticamente, hace muchísimo tiempo, Ujú. con una beca. El obispo de Cochabamba, René Fernández, de entonces, vio conveniente poder enviarme y fue todo un desafío. Fue todo un desafío. Vine a estudiar, a terminar mis estudios de teología y luego pude estudiar, ahí, como decía, la carrera de comunicación social. Y bueno, estoy desde esa época, desde el 99, estoy en Italia, en Roma. Luego, el 2003, regresé a Cochabamba, donde pude trabajar, conocer muchos colegas, muchos amigos, comunicadores sociales. Un periodo también pude enseñar comunicación en la Universidad Católica. Y luego, el 2006, hace 18 años, ya me invitaron a trabajar en Roma. Y bueno, desde esa época estoy acá. Pero bueno, cada vez que puedo voy a Bolivia. Hace 2 años que no voy. El tema del COVID Ajá, ha pandemia. sido, sí, de la pandemia ha sido un tema que me ha tenido alejado, ¿no? Y ahora quiero volver. Y Ariel, ¿estás muy cerca del Papa Francisco? Bueno, es muy relativo, que depende que se entiende por cerca, porque donde yo trabajo hay 4.000 personas trabajando. Y Ujú. entonces no es que uno va a tomar té con el Papa cada día. Uno lo ve desde su ventana lejos ahí, el domingo o el miércoles en la Plaza San Pedro, pero alguna vez sí, una vez o 2 veces al año logro saludarlo, que significa 10 segundos, 15 segundos, decirle algo o escuchar algún mensaje así personal, pero no tener reuniones con él o digamos, tener una cercanía total como otros colaboradores sí lo tienen, sí, para ser Ujú. realistas, ¿verdad? Bueno, ahora entremos a la temática que nos convoca el programa, hablar del gigante Camacho. ¿Cómo es que surge el interés por desarrollar un trabajo de investigación y después plasmarlo en un libro? Sí, te agradezco por esta pregunta, que es de lo que quisiera de verdad compartir con tu audiencia. Primero que quisiera que me presentes como una persona que quisiera ser escritor, ¿ok? Ujú. Porque yo estoy presentando en primicia total ante tu programa mi segunda novela. Yo he escrito una novela que se llama El amor bajo las piedras en el 2017, donde trataba el tema de las minas de Huanchaca, de Pulacayo, y que fue una experiencia muy linda, intentar escribir una historia, compartir emociones y tal. Y desde ahí nace la inquietud de probar a escribir una segunda novela, Ujú. ¿ya? De crear una obra, un proyecto literario, de lanzarme, de ponerme en juego. Y eso es lo que he intentado hacer al escribir mi segunda novela, que trata la vida del gigante Camacho. No es un libro biográfico, no es un ensayo histórico, no es el género literario es una novela. Y quisiera, pues contigo, pues, digamos, desgranar lo que se puede de esta novela. De hecho, Ariel, yo he sido, diría, el primero en leer Sí, confidencialmente el sí, texto, de sí, sí. modo que tengo el interés así especial de conocer detalles de todas esas nostalgias del gigante boliviano que tú has logrado recoger. Sí, bueno, puedo decirte que creo que las personas de mi generación, yo tengo 48 años, voy a cumplir este año, ya no soy tan jovencito, pero creo que mis abuelos, los abuelos y los padres de nuestra generación, de mi generación, escuchaban hablar del gigante
Cochabamba, del gigante boliviano, del gigante Manuel Camacho. Y considero que mi generación, los del 75, ¿sabes? Somos los últimos que estamos escuchando hablar del gigante Camacho, porque esa figura, cada vez que pasa el tiempo, se está diluyendo y se está convirtiendo en una especie de leyenda urbana, donde con total tranquilidad se hacen afirmaciones puntuales sobre el destino que tuvo el gigante Camacho, qué pasó cuando murió, qué pasó después que murió, sin ningún tipo de prueba, ¿no? Y eso lo hemos tenido como verdad. Si vemos en las redes sociales, ahí empezó mi inquietud por escribir y, digamos, investigar la vida del gigante Camacho. Leí varias cosas en las redes sociales y entonces ahí sucedió que en uno de los comentarios vi muchos camachos que comentaban, ¿no? Decían, fue pariente lejano, pariente cercano, hasta que identifiqué un pariente directo, que era el nieto, al que le escribí. Y bueno, ahí quedó el mensajito, y pasaron como 2 años de algún mensaje, de escribir, y en tanto ya, en el tiempo ese, yo ya publiqué mi novela sobre las minas de Pulacayo, y ya me presenté con esa obra, digamos, que fue como mi tarjeta de presentación para decir, mire, yo he publicado una novela en mi país, quisiera escribir sobre su abuelo. Y como que me tomó en serio el tema, y así pude entrar a hablar con Pablo, que es Pablo Camacho, es el nieto del gigante Camacho, quien me hizo el favor después, como digo, después de 2 años, de hablar con su papá, el hijo del gigante Camacho, de Manuel Camacho, para que me recibiera, porque me di cuenta que la familia, los 3 hijos que vivían entonces, no estaban muy contentos de hablar de su padre, porque hablar de su padre significaba, como digo yo luego en el texto, raspar heridas, abrir heridas de momentos muy difíciles en su niñez, en todo lo que tuvieron que vivir, porque fue una familia que, por ejemplo, los hijos tuvieron que quedarse, o más bien volver a Bolivia, porque Manuel Camacho trabajaba con su esposa él trabajaba en un circo y lo acompañaba a su esposa, Vicenta. E ir con los niños viajando por todo el territorio argentino era muy difícil, así que la familia tiene que separarse. Los niños tienen que volver a Cochabamba. Tenían una hija que se había quedado en Cochabamba, no pudo viajar a Buenos Aires, vivía en la Recoleta con su abuela, y bueno, la familia se divide. Y hablar de estas cosas para ellos era muy difícil. Logré hablar, gracias al nieto, gracias a Pablo Camacho, logré hablar con Valentina, la hija de Manuel Camacho, y Walter, que es el papá de Pablo, y viajé a la Argentina y pude tener ese tocar, ¿no? Tocar con la mano cuando ellos me hablaban, me decían, mi papá hacía esto o hacía esta otra cosa, me recuerdo de estas cosas. Entonces era tocar con primera mano una fuente de información. Y de ahí me comprometí con Walter especialmente, y también con Valentina, de recuperar la memoria de su papá, de Manuel Camacho. Ya no viéndolo como un fenómeno de circo, no viéndolo como un hombre de espectáculo, no solo como un gigante, sino viéndolo como un papá, un miembro de una familia que tenía sus sueños, que tenía su trabajo, sus dificultades. Y ahí empecé a investigar, ver lo que se había escrito y también investigar muchas cosas de las cuales que podemos conversar. Y fue
relativamente fácil después de acceder a Pablo, llegar a Walter y Valentina. Estuve 2 días con ellos conversando. Fue curioso porque la familia me abrió las puertas, Yo estuve en su casa. No pude ver a Gerardo, que es uno de los 3 hijos que todavía estaban viviendo entonces. No, pero sí vi a los otros 2. Gerardo hizo en Cochabamba entrevistas, dio entrevistas y demás. O sea, tengo su versión a través de los periódicos de Cochabamba. Pero el hecho de poder comer, almorzar con ellos, incluso alojarme por un día con ellos y conocerlos, fue un gran regalo. Fue un gran regalo. Y ahí me dijeron ya en confianza de que ellos nunca habían querido hablar con nadie de este tema, ¿no? Y mucho menos cuando de Bolivia buscaban algunos periodistas, buscaban noticias, querían hablar con ellos. Ellos siempre lo alejaban. Y quien ponía este muro era el hermano mayor, que se llamaba Policarpio. Y él, como hermano mayor, mientras vivió, dijo, nosotros de este tema no vamos a hablar. Y al nieto, a Pablo, le dijo, mira, por favor, de este tema no toquemos más este tema. Entonces, yo cuando fui a la Argentina antes de la pandemia, allí ya Poli había fallecido. Entonces, no pude hablar con él y me contaron solo sus hermanos cómo era Poli, una imagen, un personaje también muy interesante, cochabambino. Es decir, los hijos de Manuel Camacho, de 4 hijos que tuvo, 3 son cochabambinos y 1 nació en Argentina, Walter. ¿Ya? Y Poli nunca volvió a Bolivia, Valentina nunca volvió a Bolivia, Walter tampoco, solo Gerardo volvió a Cochabamba. Ya están mayores, por supuesto. Bueno, además de la familia de Manuel Camacho, ¿qué otras fuentes de investigación has podido acceder? Mira, hemerotecas, sobre todo. Primero tendría que decir que en el 2011 hubo un historiador, un profesor de la Universidad de San Simón, Quispe, de apellido Quispe, Albert Quispe, quien hizo un ensayo histórico sobre Manuel Camacho. Ganó un premio. Ese fue un primer documento de referencia. En el 92, bueno, en el 90, hubo un libro de Néstor Taboada sobre el gigante Camacho, pero luego este libro fue más bien, no es histórico, sino el tipo de género es más de historietas, no histórico, es decir, un poco muy imaginativo, pero cuenta que hubo este gigante. Y quizás fue este autor quien plasmó en el imaginario colectivo lo que sabemos o lo que la gente cree saber sobre Manuel Camacho, sobre todo porque dicen que su cuerpo estaba en un museo. Pero quisiera hablar de ese tema luego. Otros temas, otras fuentes de información fueron las hemerotecas en Argentina. Pude estar en Argentina, en la Hemeroteca Nacional, para buscar periódicos de la época. Encontré pocas cosas porque era muy poco el tiempo que tenía, pero me llamó la atención cuando Firpo, el boxeador famoso mundialmente, pasó por La Paz después de su histórico encuentro pugilístico en Estados Unidos. Volvió por La Paz y se rozó con Manuel Camacho. Nunca pelearon, pero encontré documentos sobre eso. Y también encontré documentos muy importantes en el cementerio de Chacarita, en Buenos Aires. Y otra cosa muy interesante, encontré algunos artículos en periódicos de Brasil, en hemerotecas digitales de Brasil. Y te explico por qué.
porque Manuel Camacho trabajó en un circo. Su vida fue trabajar en un circo cuando emigró de Bolivia. Y entonces el propietario del del gran circo norteamericano, cuando llegaban a una ciudad grande o pequeña, siempre visitaban la radio local o el periódico local, y el dueño del circo, como tarjeta de presentación, llevaba siempre a Manuel Camacho para presentarlo. Es un poco como publicidad, digamos, ¿no? Llevarlo más representante del circo. Y Manuel Camacho daba entrevistas. Y hay fotografías, hay algunos relatos periodísticos sobre esta figura. Entonces fueron esas las fuentes de información para poder escribir una novela. Porque repito, quisiera siempre recalcar que es una novela donde uno tiene que tener licencias literarias, ¿verdad? Para poderle hacer hablar con el respeto de guardar la verosimilitud, pero tengo que mostrar la humanidad de este personaje, ¿no? Y no solo de él, sino tú que lo has leído, Constantino, has visto que hay personajes que a mí me apasionan mucho. Por ejemplo, la esposa es una figura fundamental, yo creo, y que casi se come, es coprotagonista de la novela, yo creo. Otro dato interesante también es el haber encontrado la partida de bautismo en la parroquia de San Antonio. ¿Cómo fue posible esto? Sí, mira, la tengo acá. No sé si se ve un poquitín, o si no, tú ya la puedes hacer ver. Pero esta partida la encontré, hay que decir la verdad, la mención a la partida la encontré en el ensayo histórico que hizo Albert Quispe. ¿Ya? Hay que darle todos los créditos, pero yo pude acceder a tener una copia. Bueno, hablando por razones profesionales, seguramente el párroco allá me permitió hacer una copia y que va a ir en la novela, ¿no? Entonces, es un documento histórico en el que se muestra, pues, el documento de donde nace. Tengo también el otro documento, que creo que eso sí sea una primicia, me costó mucho conseguirlo, el documento de defunción de Manuel Camacho. Entonces, la partida de bautizo, que digamos certifica su nacimiento, y la partida de defunción, hay una historia que contar, y eso es lo que he intentado hacer. Bueno, ahora hablemos un poco de la historia. ¿Qué habría que destacar inicialmente de Manuel Camacho? Manuel Camacho fue, gracias a su familia pude saber esto, bueno, fue una persona que tuvo seguramente muchas dificultades para aceptar su diversidad, porque creo que esta novela trata sobre eso, sobre la diversidad humana, ¿no? Porque era un niño, por ejemplo, que cuando tuvo que ir a la escuela, a un cierto momento de su infancia, ellos iban en burrito a la escuela con sus hermanos, pero ya no pudo ir a la escuela porque sus piernas se arrastraban en el burrito, porque había crecido tanto. Entonces se quedó analfabeta, porque se dio cuenta que era distinto, que algo pasaba con su cuerpo, que era distinto a los demás, y él se encerró en su comarca, ¿no? En Jaihuaycu, en el 1900, a inicios del 1900, Jaihuaycu era una aldea. Bueno. No estaba conectada como hoy a la ciudad, que es solamente un cuerpo, digamos, geográfico, ¿no? Y entonces vivió aislado. Imagínate que él, me contaba su hija, tenía que caminar, ya cuando se vuelve adolescente, caminaba por las zanjas de riego. Caminaba por las zanjas de riego durante el día, porque así se veía más pequeño.
porque tenía vergüenza de ser distinto a los demás. Entonces ahí puedes entender la psicología de este personaje que sufre, ¿no? Y luego va aceptando esa diversidad, luego, digamos, entre comillas, lo descubren, y ese descubrimiento también es fuente de sufrimiento, porque la gente que lo descubre se aprovecha de él. Le hacían trabajar, lo exponían, le querían hacer, lo querían transformar en un gran boxeador, pero le prometían mucho dinero, mucho éxito, y al final no le daban nada. Movía mucho dinero y que no llegaba a él, sino solo a sus representantes. Además, como no sabía escribir, entonces se aprovechaban de él. La historia también es una historia de superación personal, porque luego él empieza a estudiar, empieza a tomar clases, empieza a vestirse muy bien, y hay fotografías de él. Hay un par de fotografías. La más famosa, quizás la más conocida, es esta donde se lo ve con dos señoritas de la época, pero el Manuel Camacho ahí está con Abarcas, ¿ya? Hay dos fotografías de él con Abarcas, y luego nunca más se lo ve con Abarcas. Él se transforma, siempre se lo verá con un sombrero, con la corbata, con el saco. Entonces es una historia de superación personal, ¿no? Luego forma una familia, y también cuento en la historia cómo se enamora de su mujer. Presento ahí a Vicenta, que es su esposa, y luego emigran como tanta gente hace para buscar otra vida. Y también ese es otro tema muy interesante, porque quien emigra después de muchos años, mucha gente me entenderá, el que emigra y se queda mucho tiempo fuera, al final no pertenece, en muchos casos no pertenece ya al lugar de origen, pero tampoco pertenece al lugar donde está viviendo. Entonces, él también vive eso, él y su familia, porque como te decía, estaba su familia dividida, pero él siempre tenía ese sueño de volver a Jaihuayco, comprarse una casa, se había comprado un terreno, construir una casa y vivir con su familia. Entonces vemos este personaje, y cuando yo te cuento esto, yo no me imagino, como te decía antes, el fenómeno de circo, este hombre gigante, este monstruo, no. Veo un señor, un hombre que sueña, que tiene proyectos, que tiene sentimientos. Por lo que he podido entender, era un hombre taciturno, era un hombre callado, tímido, y bueno, como hay esa frase que se dice, un gigante bueno. Y eso es lo que yo cuento en la novela. Y se llama, bueno, ya lo he dicho el nombre, Nostalgias de un gigante boliviano, porque hay mucha nostalgia ahí. Hay un antecedente que si no sé si tú lo has podido conocer. En una entrevista que le hice a Luis Rico, él me cuenta que el papá de Luis Rico le habría construido el primer zapato a su paso por Tupiza hacia la Argentina. Evidentemente usaba Abarcas, había hecho una medida en un cartón y a los 2 días ya le había entregado el calzado con el cual fue a la Argentina. Seguramente. Yo lo que leí de algún cronista de la época, eso sí, de la época pude leer, cuando él se presentó en el Teatro Achá, que digamos, él se presentó en sociedad en el Teatro Achá. Digamos, los 3 deportistas que habían escuchado que había un gigante en Jaihuayco fueron allá. Uno de estos, el más famoso, es Miguel Seleme, quien luego le hizo viajar por Oruro, por La Paz, y le prometía mucho éxito. Ellos le vistieron de saco, se dice que en la calle España hicieron también zapatos. Seguramente donde pasaba, compraba ropa, ¿no? Y evidentemente hacer zapatos tamaño, qué sé yo, de esta medida,
eran prácticamente como pequeños ataúdes de niños, ¿no? Sus zapatos. Entonces, no puedo verificar cuál ha sido el primer zapatero que le haya hecho el zapato, pero Claro, claro. seguramente en Bolivia, él, como parte de su trabajo, fue un hombre de espectáculo, ¿ya? Eso hay que decir, fue su trabajo, se convirtió en un hombre de espectáculo, al principio con el boxeo, luego intentó transformarse en luchador, en Cachis-Can, la lucha libre. Luego se dio cuenta que su presencia, él se dio cuenta que su presencia ya era su trabajo. Por ejemplo, cuando hubo el centenario de Bolivia, él estaba presente, porque al final lo que sucede es que en el imaginario colectivo, Manuel Camacho, el gigante Camacho, era como el orgullo nacional, ¿no? Era como decir la raza de hombres grandes, ¿no? Nativos de Bolivia, son gigantes. Entonces, él se dio cuenta que su presencia era también una forma de ganarse la vida. Y bueno, eso también lo voy contando en la novela, y se vestía bien, y bueno, trabajó en el circo, por lo cual era un hombre de espectáculo. Hablemos del rol de Vicenta, la esposa. Ya, bueno, no quiero desvelar mucho, es un personaje, pero que a mí me ha conquistado, ¿ya? Porque se ve de verdad, como se dice, ¿no? Siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y yo creo que sea el caso, porque Vicenta era una chola cochabambina que vivía, de una familia que vivía en La Recoleta, y conquistó a Manuel en una chichería, en la chichería de su mamá, que se llamaba la chichería Cañahuequitas. Así me contó su hija. Y bueno, y se casó. Yo he intentado buscar, te comento que he intentado buscar el certificado de matrimonio. No lo he encontrado. Espero algún día poder hacerlo porque creo que es un documento importante para tenerlo, el certificado de matrimonio. Pero Vicenta fue una mujer que lo acompañó. La familia de ella vendía verduras, y ella lo acompañó a La Paz para hacer ese trabajo en un mercado, y luego fueron a Argentina, y esa mujer también se transforma porque recorre el mundo, conoce gente. Eh, Imagínate que el último niño, Walter, él nació en Buenos Aires, entonces esta mujer estaba orgullosa de poder decir: yo estoy dando un hijo, un ciudadano a este país, ¿no? Digamos que había asumido ya después de vivir muchos años en Buenos Aires, pero luego viajan a Brasil, entonces también tienen que acomodarse, irse, digamos, acomodarse o adaptarse es la palabra mejor, adaptarse a nuevas realidades, ¿no? El niño, Walter, hablaba más portugués que español. Entonces también seguramente te imaginas una familia en la que el niño está aprendiendo a hablar más portugués que español. Es muy interesante. Y esta mujer acompañaba a Manuel donde iba, porque el circo viajaba por todo lado, y ella le ayudaba, le preparaba, cuidaba a Walter. Los otros 3 niños estaban en Cochabamba, y después de la muerte de Manuel Camacho también yo creo que pasan cosas muy, muy interesantes en el que Vicenta es protagonista, ¿no? Se ve ahí la determinación de una mujer que a 39 años se queda viuda con 4 hijos y que tiene que decidir qué va a hacer en su vida. Y ahí se ve cuánto tenaz es esta mujer. Y teniendo también el miedo de volver a Bolivia sin su marido, ¿no? Porque su marido ya era, como decía, un icono de la sociedad boliviana, ¿no? Entonces se sentía responsable también de esto. Y bueno, ella luego
lo verán en la novela, continúa su vida hasta unos 10, 15 años más, y ahí pasan muchas cosas que las voy contando, pero siempre dice ella, yo soy la hermana Camacho, porque se convierte se vuelve evangelista, y entonces se hacía llamar la hermana Camacho. Ella se sentía orgullosa. Y cuando se volvió a casar, y no quiero hablar también de eso porque quiero que la gente lo lea, Claro. pero cuando se casa, decía, no, yo me casaré seguramente, pero soy la hermana Camacho. Y así la conocieron hasta el final, la conocieron así. Y los hijos. Decías que 3 cochabambinos y 1 argentino. Sí, brevemente te puedo decir que el hermano mayor se llamaba Policarpo, conocido como Poli en la novela, y después estaba Valentina, que también la vida de Valentina es una niña que tiene que quedarse en Cochabamba cuando sus padres emigran con sus hermanos. Entonces imagínate una niña que a 5 años se queda en una casa porque sus padres tienen que emigrar. Toda la historia que hay dentro de ella y la vida que tiene ella también es muy interesante. Ella vive todavía. Me olvidé decirte que Poli ya falleció. Luego está Gerardo, que es un personaje, es un niño locuaz, tiene un tipo de vida también muy, muy plena. Él vive todavía, ha vuelto a Bolivia, ha dado entrevistas. Y luego, después de muchos años, nace Walter, que es el niño que nace cuando Vicenta y Manuel están viajando por Argentina y por Brasil. Pero también hay que decir que Walter, a los 5 años más o menos, perdió a su papá, ¿ya? Es muy irónico porque fue el hijo que más tiempo pasó con Manuel, con el gigante Camacho, pero quien menos se recuerda porque era niño, era un bambino. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo hablé con él, veía esa necesidad y él me contó cómo tenía esa necesidad de saber más sobre su papá. Y yo me comprometí con él a hacer la novela, escribir sobre su papá, buscar también información para que él lo pudiera conocer. Fue curioso que hace un año él ha fallecido, en agosto del año pasado, pero la novela ya estaba hecha, yo la mandé a su familia. Walter había perdido la vista muchos años antes porque era diabético, pero sé que su esposa y su hijo o sus hijos le leían lo que había escrito, ¿no? Y esos son sus hijos. Voy narrando también sus vidas, pero focalizándome siempre más que todo en Manuel y en su esposa y en la figura de Manuel Camacho, ¿no? Porque después él murió, su cuerpo murió, pero la historia después de su muerte todavía ha empezado a tener otro tipo de desarrollo mucho más imaginativo, por un lado, por la gente que no lo vio regresar a Cochabamba, porque cuando Manuel Camacho regresaba a Cochabamba era un evento, lo invitaban, todo el mundo quería tenerlo de invitado, pero eso, cuando yo voy contando muchas cosas sobre él. No sé, tú has leído la novela, por lo cual puedes preguntarme algunas cosas sin desvelar mucho. Bueno, me gustaría saber cuál fue la reacción de los hijos al haber leído el libro que tú les habías proporcionado. Bueno, yo les he mandado un PDF, ¿no? Porque el libro también, Claro. les mandé un PDF, sé que lo han comentado, lo han leído, le han leído a Walter y comentaba, pero una cosa oficial, una conversación así, no he tenido detenidamente y espero tenerla ahora cuando pase por Buenos Aires, cuando vaya en próximo viaje, que será pronto, Dios mediante. A ver, ¿qué aspectos habría que destacar
de Manuel Camacho, de modo que el público se interese para tener el libro y leer toda esta historia que se ha retratado del gigante Camacho. Sí, a ver, creo que Manuel Camacho es, repito, esta idea que te decía, ¿no? Es una historia primero de aceptación, porque nació, se supo distinto a la gente, entonces se acepta. Y en la sociedad, en el día de hoy, esto es una historia universal, no solamente para Cochabamba, ¿no? La aceptación de la diversidad, eso es un tema. Y el otro tema es la superación, de ver a Manuel Camacho, quien de ser una persona muy humilde, analfabeta, sin que él sea consciente, se vuelve en un embajador de Bolivia, porque él no era más el gigante Camacho. Los periódicos de Brasil lo conocían como el hombre más grande del mundo, el gigante boliviano. Entonces, era un embajador, digamos así, de Bolivia, este hombre grande, y como tal transformó su vida, ¿no? Era un transeúnte, era un hombre que ya podía viajar en esas épocas, viajar en avión, te imaginarás, era algo espectacular, y él lo podía hacer, moverse de un lado, de una ciudad a otra, de San Paulo a Río de Janeiro, a Montevideo, a Buenos Aires. Destaco eso, ¿no? Pero también destaco que él no se enajena, sino siempre volvía a Cochabamba, siempre que podía. Sus hijos estaban ahí. Su sueño era volver a Cochabamba, a su casa, construir una casa grande en Jaihuayco, donde tenía tantos otros familiares. Esas cosas yo destaco de él. O sea, lo que quiero destacar es una persona con estos desafíos, con estos sueños, y no verlo solo como el monstruo bueno, ¿no? Como este fenómeno de circo, no. Intento mostrar el lado humano de este personaje, con estas características. Y ha sido posible recoger y retratar la historia del gigante boliviano sin que quede dudas, incertidumbre. Bueno, mira, sobre este tema yo creo que lo más escabroso es el tema después de su muerte, porque en todas las redes sociales, en todos los artículos, se afirma con total tranquilidad de que que él había vendido su cuerpo a la ciencia, de que su cuerpo ahora está en tal museo en Nueva York, que está en un museo en Europa. Pero si somos honestos, hoy en día, en la época que vivimos de la información, en el caso hipotético que hubiese estado en un museo, se sabría en cuál museo, estaría catalogado, ¿ya? Estaría catalogado. Yo he escuchado gente, porque he buscado gente que decía saber de él, pero que decía, no, bueno, su cabeza está en una parte y el resto de su cuerpo está en otra parte. Entonces, yo he encontrado documentos, te digo solo así en general, para crear un poco de expectativa, documentos donde se muestran las razones de su fallecimiento y dónde ha sido enterrado. Eso está, lo muestro documentos que son, digamos, como pruebas históricas, ¿ya? Porque la historia es una ciencia y yo tenía que hacer mi historia verosímil, entonces contar un poco también esta biografía. Y es eso lo que yo quisiera decirte, que la historia de Manuel Camacho, sabes, cuando yo estuve la última vez en Bolivia, fui a Jaihuayco, encontré parientes de él, había un señor anciano, señor Cejas, que ya ha fallecido también, pude hablar con él, y la cosa curiosa que ahí en Jaihuayco todo el mundo es pariente, Camacho, y el profesor, con un profesor estaba que me llevaba de un lugar a otro, y me llevó a un pariente que tenía un guante de Camacho, ¿no? O sea que su historia, su memoria está un poco distribuida
en nuestra ciudad, pero eso es lo que me ha impactado mucho, ¿no? Que su historia esté muy diluida, que las autoridades no hayan, no hayan sido serias en reconocer, en preservar una memoria. Se hizo una estatua en Jaihuayco para el gigante Camacho. Y cuando la descubren, todo el mundo se cae de espaldas porque ven que era una imagen, el modelo que habían usado era el modelo de un gigante peruano, nada que ver con el gigante Manuel Camacho. Entonces era también como que el destino confabulaba para que la memoria de Manuel Camacho no se desentierre, ¿no? Y yo espero que con esta obra dar un aporte a que sea un aporte eso, a la historia, a nuestra yacta y la recuperación de la memoria de un personaje importante para nuestra ciudad, para nuestro país, pero también quisiera que esta historia sea es una historia universal de aceptación de la diversidad, de la superación, de la búsqueda de la felicidad y que digamos, vaya más allá de las fronteras. De hecho, mucho de la historia desconocida, porque muchas cosas se conocen de Bolivia, pero todo lo que ha pasado en Brasil, todo lo que ha pasado en Argentina no se sabe. Y eso es lo que yo estoy presentando en esta novela. ¿Cuándo se piensa presentar el libro acá en Cochabamba? Bueno, en Cochabamba, bueno, en Bolivia, vamos a hablar así, se presentará Dios mediante antes de agosto. Espero que en julio se pueda presentar, porque la editorial, la casa editorial Plural, ha querido publicarla. Yo le agradezco, porque también ese es otro tema. Uno escribe, yo he tardado 3 años casi en escribir esta novela, y luego hay que buscar quién te la imprima, quién te la edite, quién te la publique. Ese es otro tema. Pero en Cochabamba, Dios mediante, pues en julio ya a través de ti podemos también dar información concreta, ¿no? Cuando yo lo sepa. Tengo solamente ya el libro, tengo la portada, ya está corregido, va a ser publicado en Buenos Aires, va a ser publicado en Bolivia, espero en Cochabamba y en La Paz hacer una presentación o donde se pueda en Bolivia. Y también va a estar disponible en Internet, porque como libro digital se puede leer en cualquier parte del mundo. Y también como publicación bajo demanda se puede comprar en Estados Unidos, en España. Y eso es lo bonito, ¿no? Que esta historia se conozca, trascienda las fronteras. Podemos mostrar la portada del libro y si pudieras un poco explicar quiénes están en la tapa del libro. Sí, sí, sí. Mira, la portada tiene a Vicenta, y supongo que son los 2 hijos mayores. Es una composición de Manuel Camacho con su esposa y su hijo Policarpo y Gerardo. Yo lo interpreto que esa foto fue, en realidad en el original, porque esta foto está tratada casi con inteligencia artificial, había otra persona que era la amiga de familia, que también es un personaje que les cambia la vida a toda la familia, pero me han pedido quitarla y está allí con los 2 hijos. Creo que sea una foto casi de cuando los niños tienen que regresar a Cochabamba y porque no podían estudiar viajando con el circo, no podían estudiar. Entonces los papás toman una decisión drástica de que vuelvan a Cochabamba. En la novela verán dónde se quedan y cómo viven estos niños. Pero sacan una foto y esa foto existe, solo que con el diseño gráfico y con la inteligencia artificial le hemos puesto color. El gráfico argentino, Rafael Clariana, me hizo este trabajo de ponerlo de pie al gigante y de darle color, darle un poco de vida. No sabía si poner en blanco y negro o en color y hemos decidido por el color. Y luego
el nombre que está como que el gigante está pisando el nombre de la novela, si te das cuenta allí, porque por las dimensiones que tiene Manuel Camacho. Y en la contratapa hay una fotografía de un periódico donde él está como joven pugilista, ¿ya? Él es como joven pugilista, está ahí como joven pugilista porque él se hacía sacar fotos, tenía sesión. Imaginemos hoy en día un influencer, una celebrity, ¿no? Tiene su sesión de fotos, hace algunas entrevistas, sale en revistas, y Manuel Camacho era así en Bolivia cuando se lo presentó en sociedad y se le hacía luchar con luchadores, con boxeadores, etcétera. Nostalgias de un gigante boliviano. ¿Por qué ese título, Ariel? ¿Me permites, Constantino, que yo te pregunte, si tú que eres la primera persona que ha leído, ¿crees que ese título te ha provocado nostalgia o no? No, no, por supuesto, por supuesto. Pero además de conocer otros detalles que no se habían referido antes, han habido publicaciones de escritores como el que has mostrado de Néstor Taboada Terán, pero en el caso del libro que tú logras escribir, Ariel, hay referentes personales de la familia del gigante Camacho que han podido aportar con datos, con información. Y creo que eso tiene muchísimo valor porque es un documento histórico. Sí, esa es la nostalgia de este personaje, la nostalgia de él mismo, porque su gran sueño era volver a Cochabamba, vivir rodeado de sus hijos, y yo creo que mucha gente tiene ese sueño, ¿no? Vivir con sus hijos en una casa grande. Esa es la nostalgia, pero no lo logra hacer, como tanta otra gente también, que no lo logra porque la vida nos da sorpresas. Y hay mucha nostalgia en ese sentido y creo que al transmitir esa emoción he querido, sí, ponerle en el título, no sabía si ponerle el hombre en busca del gigante Camacho, o el hombre más grande del mundo, porque así se lo conocí en Brasil, pero creo que al final Nostalgias de un gigante boliviano es más universal como título y también muestra exactamente de lo que voy tratando en el libro. Cuando fui a Buenos Aires, lo cuento también, estaba hablando yo con Walter y su esposa y de pronto su esposa me mostró un traje de Manuel Camacho que me lo puse y tengo una foto con ese pantalón gigante y ese saco gigante que ellos lo guardan como un tesoro familiar. Yo espero que algún día se pueda hacer un museo, o en algún museo hacer una parte con indumentaria que él usaba. Me imagino, sabes, viajando por el mundo, he visto tantas estatuas de bronce en medio de la calle. No tiene que ser en un lugar alto. Yo quisiera, como sueño, que hubiese una estatua de Manuel Camacho, pero del real Manuel Camacho, en Cochabamba, tal vez en Hawaiiku, a la altura del piso, donde la gente vaya, lo abrace y se saque una foto con él. Sería un gran homenaje a este personaje histórico de la bella ciudad de Cochabamba. Eso Ariel, sueño. decías que el escribir Nostalgias de un gigante boliviano ha llevado como 3 años. ¿A quiénes tendrías que agradecer el hecho de haberse cristalizado esta obra? Sobre todo agradecer, primero, por honestidad a la familia Camacho, a los hijos y a sus familiares, ¿no? Y a quien me abrió la puerta fue Pablo Camacho, el nieto del gigante Camacho, quien me abrió la puerta de su hogar, ¿no? Me fue a esperar al aeropuerto cuando yo viajé
con la única intención de hacer una entrevista. O sea, allí es cuando yo me sumergí en este proyecto. Luego hubo personas que me ayudaron o que creyeron en este proyecto. Bueno, por supuesto hubo gente también que se reía, ¿no?, de este proyecto. Pero, por ejemplo, gente del archivo histórico del cementerio de Buenos Aires, de Chacarita, que me pudo compartir algún documento. Luego, gente en Buenos Aires, por ejemplo, el gráfico que me ha querido ayudar con la portada, porque la portada es muy importante. Y agradecer también al párroco que me ha podido dar acceso al documento del bautismo, y así, varias personas que voy mencionando también en una nota de agradecimiento, porque han creído en este proyecto, y espero también agradecer a todos los lectores, ¿no?, porque los escritores o los que nos presumimos o soñamos ser escritores, nos debemos a los lectores, ¿no? Espero que también pueda agradecerles a ellos. Ya para concluir la entrevista, Ariel, de aquí para adelante, ¿qué retos aún quedan con la obra que has escrito sobre el gigante Manuel Camacho y que además se espera de Ariel en el ámbito de la comunicación, pero también en el ámbito de escritor? Sí, bueno, creo que la parte más complicada de una obra literaria cuando se decide publicarla, porque ya llegar a la publicación es una odisea, porque uno trabaja 3 años, 2 años, lo que sea, para llegar al final de la obra. Luego está todo el tema de conseguir quién lo publica. Y el desafío más grande es que llegue a las manos de los lectores. O incluso el desafío más grande es encontrar los lectores, ¿no? Entonces, para eso también hay que moverse, presentarlo y llevar el libro a círculos de lectores, etcétera. Yo como no vivo en Bolivia, es muy difícil, ¿no? Ir a una feria del libro, poder encontrar a la gente, firmarle una copia, hablar con ellos. Eso es lo que quisiera. Es un desafío, pero es un desafío ya casi perdido, diría, porque estoy lejos de mi país. Pero espero que la obra se abra espacio por sí sola, poder presentarla cuando vaya a Bolivia, la mayor veces que pueda, en Oruro, en La Paz, en Cochabamba, en otros departamentos, en Santa Cruz, etcétera. Y espero también que se lea en Argentina, ¿no? Y el sueño que tengo fuera que se tradujera, pero eso En ya no portugués. depende de mí. Al portugués sí, porque creo que tiene un interés social, un interés cultural, porque a la vez voy contando cómo el circo, la vida del circo, cómo un circo va siendo parte de la sociedad, ¿no? En tantos pueblitos o ciudades, la única diversión cuando no había el cine era el circo, o cuando incluso no había la televisión. Todos esperaban que el circo llegue, ¿no? Y el circo lo que hacía como publicidad una caravana. Entonces entraba ahí las fieras, entraban los enanos, entraba el gigante Camacho, ¿no? Y hay mucha gente también que cuando el Manuel Camacho iba por las ciudades, digamos, marcaba la vida de la ciudad y de la historia de mucha gente, porque había dichos que decían, ¿qué te crees, un Camacho? Para decir que te crees que eres un gigante. O sea, el Camacho era la marca ya como de un gigante. Y bueno, es eso lo que cuento, muchas cosas por contar, pero quisiera que la gente la lea. Bueno, Ariel, agradecerte por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran. Tu despedida del público que verá el programa. Bueno, te agradezco a ti por el espacio que me has brindado, por desvelar junto a ti esta obra literaria,
que espero, ojalá que hayan otras obras literarias también más adelante, Dios quiera. Y agradecer también a todo tu público, a tu selecto público que está interesado también en estas memorias que perduran. Seguramente son gente que quiere que la historia pues permanezca, ¿no? Que no sean historias que se las lleve el viento. Y a ellos les digo muchísimas gracias y les invito a que apoyen este sueño mío de ser escritor. Bueno, gracias, de verdad. Gracias, Ariel, por haber compartido todas estas memorias que tienen relación con el gigante Manuel Camacho y pues invitar al público boliviano para que pueda adquirir el libro y enterarse de datos históricos que han sido recogidos de la familia de Manuel Camacho, principalmente los hijos, el nieto, pero además investigación hemerográfica que ha posibilitado escribir el libro Nostalgias de un gigante Camacho, cuyo autor es Ariel Beramendi. Había señalado que él es periodista, es escritor, pero también docente, y en este momento se encuentra en Italia, en Roma, trabajando en el ámbito de la comunicación, pero también en el ámbito de la evangelización en la Iglesia Católica. Ariel, ha sido grato contar contigo. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao. Un abrazo.